Muy bien, entonces comenzamos con tema de el mes de Nisan, el tema de el mes de el Rosh Hodesh, Nisan, el tema de por qué el primer mes estamos, como por qué decimos que estamos en el primer mes, decimos que Rosh Hashanah ya pasó. Vamos a hablar también, justo ahorita me acordé del tema de la vaca roja, porque ahorita hay un punto, no sé si alguien ha visto noticias del tema de la vaca roja, que ahorita ha habido como que muchas noticias acerca de la vaca roja. Vamos a hablar entonces también de eso. Entonces vamos a hablar, a tocar unos cuantos temas de todo eso porque es muy reciente. Entonces, ok. Voy a poner, un momento. Muy bien, entonces estamos en una semana previa a Rosh Hodesh. Rosh Hodesh cae el día de mañana en la noche, como todos sabemos, o como sabe el pueblo de Israel, comienza el mes, el día comienza en la noche. Una vez que se pone el sol, y principalmente ya que salen las estrellas, en ese punto se considera que ya comienza el día. Entonces, el nuevo mes, Rosh Hodesh, viene el próximo lunes en la noche y es durante el martes en el día. En Rosh Hodesh ocurre, son los cambios cada mes, cada nuevo mes es Rosh Hodesh. Rosh, la palabra Rosh como tal viene de la palabra cabeza, inicio, la cima, la raíz, que quiere decir, es el inicio, es donde comienza. Y con respecto a Nisan, el mes que estamos, en la Torah le llama el primero de los meses. Nisan es Rasher Rosh Hodashim, es la cabeza de las cabezas de mes. En otras palabras, es el inicio de todos los inicios de los meses, es el primero de los meses. Y como estábamos mencionando, que en cada Shabbat, en el pueblo de Israel, en las sinagogas, se lee una sección de la Torah. Y en la sección anterior que se vivió, en la sección anterior es los días anteriores, se ha visto cómo es que ha- el pueblo de Israel em, ha hecho, ha agregado parashot adicionales a la lectura de la porción. Entonces, tenemos la porción de la semana que va de acuerdo a la Torá, son 54 porciones de la Torá. La Torá está dividida en 5 libros, cada libro se divide a su vez en parashot, entonces cada semana se lee una parashá adicional, una porción adicional. Entonces, estamos ahorita en el libro de Baikara, el libro de Levítico, y estamos en las primeras secciones del libro de Baikara. Ya se leyó Baikara, ya se leyó Sab, y la semana pasada se leyó Shemini. Entonces, adicional a esto, hay varias semanas en el año, justo ahorita antes de Pesaj, leemos 4 porciones adicionales. Hay porciones adicionales que estamos leyendo ahorita por cuestión de la festividad de Purim. Se leyó una sección que lidiaba con el tema de Amalek, con el tema de cómo Yehoshua en la época de Moshe Rabbenu peleó contra Amalek. Eso ya se vio en en las semanas anteriores a Purim. Y ahorita, en las semanas anteriores a Pesach, hemos estado leyendo temas que conciernen acerca de Pesach. Entonces, una de las primeras semanas que leímos es lo que se llama Parshat HaJodesh, que me habló acerca del Rosh Hodesh, de cómo es cuando en la sección, si no me equivoco, es el capítulo 12 o 13, es la Parashat Bo. Al final de Parashat Bo tenemos una sección que nos dice a Jodesh Hazeh. Así empieza la Torah, ver Adonai el Moshe Be'el Aharon Be'eretz Misraim Lemor. Algo así empieza la porción de la Torah. Y habló Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Mitzrayim, diciendo. Entonces era antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, y en ese momento se le dio la orden a Moshe Rabbenu diciendo: este mes, que era el mes de Nisan, este será para ustedes el inicio de los meses. Entonces se considera el primero de los meses el mes de Nisan. Ahora, también leímos en la porción, antes de continuar con el tema de los meses que quiero dedicarme a otra porción de la Torah que leímos recientemente, que es la porción de Pará. Cuando hay Betamigdash, el Betamigdash es el templo en Israel, donde una persona, para poder ingresar al templo, para poder llevar sus sacrificios, los korbanot, etcétera, tenemos lo que es tenemos que estar ritualmente puros.
La palabra pureza, impureza en el hebreo tiene connotaciones muy específicas que no estamos metiéndonos en ese tema realmente, pero para entender el tema, en hebreo se llama tahor, puro, y tamé es impuro. Son conceptos puramente espirituales. Entonces, estos son conceptos de la Torá. Y en la Torá se nos explica que una persona para poder ingresar al monte del templo, a la sección donde estaba el Bet HaMikdash, tenía que tener pureza ritual. No podía entrar si estaba impuro. No podías llevar el Corban Pesaj, que es una de las cosas que se habla dentro de la porción de Ajodesh Hazeh. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las porciones de la semana que se leyeron en estas 4 semanas especiales, una de ellas fue acerca del nuevo mes, del mes de Nisan? Y también ahí me habla varias leyes de Pesaj. Y una de las leyes que me habla es justo de cómo llevar el Corban Pesaj. Y una de las partes del Corban Pesaj me aclara acerca de qué es, cómo es que el Corban Pesaj tenía que ser llevado ritualmente puros. Entonces, una persona que estaba en impureza no podía llevar Corban Pesaj. Y ahora, una de las impurezas, una de las, la tumá más grande que existe en el pueblo de Israel es la tumá de una persona, de un cadáver, de una persona que fallece. Él tiene la tumba más grande que existe. Ahora, actualmente, en las noticias ha salido mucho el tema de la vaca roja, porque la única manera de poder quitar la impureza de un muerto, la impureza que uno tiene por un muerto, es a través de la vaca roja, la vaca bermeja. Ahorita les voy a mostrar fotos para que no se imaginen, porque luego la gente piensa que es, o sea, yo veía cuando era niño una caricatura que se llamaba Clifford, el perro rojo, no sé, yo me imaginaba que cuando hacían la vaca roja, era algo así, o sea, era como un ¿cómo se dice? Algo completamente rojo del rojo de como este libro, ¿no? Pero realmente no es así. Vamos a verlo. Ahorita se los voy a mostrar para que vean cómo son realmente las vacas rojas. Este es realmente, así es como se ve la vaca roja. O sea, la vaca roja no es como que roja, es como color tierra rojiza. Y de hecho la palabra en hebreo para esta Adamá, perdón, para rojo es Adom, que en femenino, en la forma femenina de la palabra sería Adumá. Entonces esto se llama para Adumá. Para es vaca, Adumá es roja. Entonces, la paraduma, la vaca roja, es la que se utiliza. Bueno, y la palabra Adom viene de la palabra Adamá. Adamá significa tierra. Entonces, no es un rojo como rojo vivo, sino es un rojo tipo como la tierra. E incluso conocemos que existen diferentes tipos de rojos. O sea, hay un espectro muy grande de rojos y hay tierras, mucha tierra que es de este color, como la vaca que mostramos ahorita. Entonces, realmente el color que tiene que tener esta vaca es un rojizo como el que vieron en su pantalla ahorita. Entonces, realmente esta vaca es la que se necesita cuando las cenizas de la vaca roja es la que se utiliza para sacarnos de la impureza más grande que hay, que es la impureza de un muerto. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Hasta aquí digamos que es bastante sencillo. Ok, entonces tenemos otro concepto. Salió apenas en las redes sociales mucho este tema porque salió incluso en los medios de comunicación en Estados Unidos principalmente, no sé si en México también llegó a salir, sigo más los de Estados Unidos, donde Hezbollah, que es una de las organizaciones terroristas que está al norte de Israel y también al este de Israel. Entonces ahí él está atacando mucho a Israel actualmente. Y una de las cosas que publicaron es cómo los esfuerzos de muchos judíos de criar una vaca roja. Entonces, actualmente tenemos lo que se llama el Instituto del Templo. El Instituto del Templo es un instituto que considera que tenemos la obligación de prepararnos para cuando tengamos un Bet HaMikdash, el templo nuevamente, porque a final de cuentas el Bet HaMikdash involucra muchas de las mitzvot.
Involucra hacer muchas mitzvot que tenemos hoy en día, muchos preceptos que están en la Torá, y realmente la bendición, como lo dice en el Tanaj, en la Biblia hebrea, la bendición recae sobre Israel y recae sobre el mundo cuando el Bet HaMikdash, cuando tenemos el templo, y el templo justo tuvo no pudo ser construido por David Amelech, por el rey David, porque no era un hombre de paz, era un hombre que por necesidad, incluso por mandato divino, tuvo que ir mucho a la guerra y tenía mucha sangre en sus manos. Su hijo, Shelomo, que heredó la paz de su papá David, del rey David, gracias a las guerras que vivió el rey David y que mató a todos los enemigos del pueblo de Israel y que todos tenían miedo del pueblo de Israel, es que el rey Salomón, el rey Shlomo, su hijo de David Amelech, tuvo la posibilidad de tener paz. Entonces, ya que tuvo la posibilidad de tener paz, ahí fue él el que pudo construir el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash es después la fuente de la paz, la fuente de la bendición que recae sobre el mundo. Entonces, actualmente que no tenemos Bet HaMikdash, nos va a faltar todo eso. No va a haber bendición ni en Israel ni en el mundo y no va a haber paz tampoco. Es el Bet HaMikdash lo que nos va a ayudar a poder tener paz cuando seguimos también. O sea, no solamente es el Bet HaMikdash, sino es todo el cumplir con los preceptos y entender el concepto correcto de lo que es el Bet HaMikdash, el templo. Ok, entonces regresando al punto. Entonces, esta organización que se llama Mahon HaMishkan, el Instituto del Templo, ellos tienen la misión de poder de tener todos los utensilios, todo lo necesario para cuando ya tengamos permiso de construir el Bet HaMikdash, podemos empezar ya tengamos todo lo necesario para simplemente comenzar con todos los preparativos. Y ellos ya tienen una menorá que es de oro, como lo pide la Torá, ya tienen las vestimentas del Kohen Gadol, entrenan a muchos levitas, a los Leviim, a muchos descendientes de Leví, en el pueblo de Israel, para que sepan cantar como lo hacían, para sepan hacer el servicio en el Bet HaMikdash. Ellos tienen todo listo para cuando tengamos ya la posibilidad de construir el Bet HaMikdash, empecemos, construyamos y empecemos con el servicio al Bet HaMikdash. Y una de las cosas que también están haciendo es que están criando vacas rojas. Para Aduma es en singular y en hebreo, donde la vaca roja tiene que tener cosas muy específicas. No cualquier vaca roja nos sirve para este ritual de purificación, sino que necesitamos que sea una vaca muy específica, el color de los vellos, del pelo que tenga atrás, que nunca tenga un yugo sobre ella. Hay características muy específicas que es muy difícil que salga una vaca roja, pero ellos están criando vacas rojas y esperando que Hashem nos haga el milagro y nos otorgue la vaca roja para poder utilizar sus cenizas para poder tener la pureza ritual que necesitamos para poder llevar todos los korbanot en el Bet HaMikdash, para poder empezar el servicio en el Bet HaMikdash. Ahora, esto eh, Hezbollah lo tomó como un ataque, ¿no? Aunque no es la primera vez, realmente esto de la vaca roja no es nuevo, es algo que tiene mucho tiempo. Es algo que incluso cada año salen noticias, especialmente justo en esta época. ¿Por qué en esta época salen noticias? Porque en esta época el Instituto del Templo da actualizaciones de cómo van en sus esfuerzos de tener la vaca roja, y entonces lo publica en las redes sociales y la gente lo empieza a ver como algo novedoso, pero realmente no es nuevo, ya tiene varios años que empezaron el Instituto del Templo con este esfuerzo de criar una vaca roja y trajeron a las vacas de Texas, porque en Israel no había, todo un tema muy interesante. Y bueno, el Hezbollah lo vio como una amenaza y hicieron un comentario en sus redes sociales, esta organización terrorista de Hezbollah, donde dijeron, vean a los judíos radicales que quieren quieren destruirnos y quieren destruir la mezquita de Al-Aqsa, que es donde tiene que estar el Bet HaMikdash, y sí, la tenemos que destruir para poder construir el Bet HaMikdash, aunque lamentablemente no, ahorita no hay realmente un plan real que yo conozca de alguien de destruir la mezquita de Al-Aqsa, pero si se hace estaría yo completamente a favor, por si a alguien le daba curiosidad. Es lo que se tiene que hacer, destruir la mezquita de Al-Aqsa para poder construir el Bet HaMikdash ahí, que es lo que tendría que haber ahí. Eh,
Pero entonces, bueno, aunque no hay planes ahorita, ellos empezaron a publicar de que queremos destruir la mezquita de Al-Aqsa y estamos con la vaca roja. Entonces es una noticia muy grande en todo el mundo. Pero deben saber, no hay nada nuevo. Besdrat Hashem, que sí sea cierto lo que dicen de que queremos destruirlo y que haya gente que sí la quiera destruir y que realmente lo haga y que queramos construir Betamigdash y que quiera Dios que así sean las cosas, pero actualmente no veo que haya un liderazgo que vaya hacia esa dirección. Actualmente el liderazgo no quiere nada que ver con ese pedazo de tierra donde está Al-Aqsa, que es el monte del templo. El monte del templo actualmente para muchos, para el gobierno no religioso en Israel y para el gobierno incluso religioso en Israel es una papa caliente. Ellos no quieren nada que ver con eso. Son muy pocos los judíos que están buscando regresar a esa vida religiosa del monte del templo y que visitan el monte del templo y que están ahí. Incluso hay un debate religioso entre ciertos grupos si está permitido subir o no está permitido subir. Es todo un tema bastante complejo que no nos vamos a meter actualmente en eso, pero que sepan porque hubo muchas noticias al respecto, e incluso empiezan los cristianos a publicar cosas como de se viene viene el anticristo o el Mesías o lo que tú quieras, lo que sea. No, nada de eso. O sea, ahorita esperemos que sí, pero no ha habido nada nuevo. Esto de la vaca roja es algo que no es nuevo, no es de este año, no es algo, y aunque hemos tenido avances, como que ya hay el Instituto del Templo publicó que ya existe una persona que está ritualmente puro para poder llevar a cabo este ritual. ¿Por qué? Porque necesitamos una persona que no haya entrado en contacto directo con un muerto para poder hacer este ritual de purificación. E incluso si todo el mundo estuviera ritualmente impuro, se podría llevar a cabo, porque así lo permite la ley judía. Sin embargo, se tiene la posibilidad ahora de que sea una persona que nunca entró en contacto con la impureza de un muerto. Su parto fue parto en casa, nunca ha ido a un cementerio, nunca ha ido a un hospital, porque son leyes muy complicadas lo que no puede estar. Ok, entonces no quiero meter en muchos detalles, solamente fue como fue una noticia en muchos lados, quería aclarar todo este tema de la vaca roja. Como dije, como resumiendo este punto de la vaca roja, existe una mitzvah, existe un precepto de que tenemos que purificarnos ritualmente de la impureza causada por los muertos. Entonces, para purificarnos de esa impureza se requiere de una vaca roja. Y estamos, ahora el Instituto del Templo está criando estas vacas rojas para poder tenerla correcta, para poder llegar a hacer el ritual y tener una purificación correcta, ¿ok? Después vamos a hablar más en profundidad de este tema porque tiene que ver, en esto se va a conectar el tema de si el tercer templo, el Bet HaMikdash va a caer del cielo o lo tenemos que construir el pueblo judío, etcétera. Son temas muy avanzados, muy complejos que ahorita estamos en el curso de Fundamentos de Torah, estamos apenas en la sección de entender la profecía, entonces no me quiero meter tanto a profundidad ahorita solo porque tiene que ver esto con la actualidad y con Pesaj y con el mes de Nisan. Entonces, hasta ahí de la vaca roja. Si alguien tiene pregunta, puede levantar su mano virtual y pueden también mandar comentarios en el chat. Y quien pueda prender su cámara, recuerden que a mí es más fácil dar la clase cuando hay gente con su cámara prendida, porque si no se me hace, no sé quién, quién está ahí o quién no está ahí. Si quien pueda, es mejor para mí. Si no pueden, también yo entiendo. Ok, entonces lo siguiente parte es el tema de Rosh Hodesh. Rosh Hodesh, dijimos que es otra porción que leemos. Rosh Hodesh Nisan es el mes más importante. El inicio de los meses, de todos los meses que tenemos, es el mes de Nisan. Y ahora, una pregunta que tenemos que contestar es, ¿cómo puedes decir, cómo podemos tener Rosh Hashanah, el año nuevo, en el séptimo mes? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar. Y realmente es muy sencillo. La mayoría de la gente se le complica mucho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados al calendario gregoriano. En el calendario gregoriano, ¿cómo funciona? En el calendario gregoriano tú tienes el año y comienza el año y también comienza el mes y comienza la cuenta de días del año. Sin embargo, en el calendario hebreo no funciona así. Puede ser que originalmente sí hubiera sido así. Puede ser que originalmente Tishrei, que es el mes donde está Rosh Hashanah, el año nuevo judío, puede ser que originalmente ese sí fuera el primero de los meses para nosotros. Pero justo tenemos en Éxodo, insisto que creo que es el capítulo 12, en la Parashá Bo, ahí nos aclara, Hashem te dice, ahora
gracias a esta redención que ustedes van a tener, porque esta mitzvah, este precepto fue ordenado cuando el pueblo de Israel todavía no salía de Egipto. Todavía estaban en Egipto cuando les fueron ordenados acerca de contar los meses a partir del mes de Nisán. Entonces, ellos estaban todavía esclavos, pero ya se sentían libres, ya tenían la posibilidad de hacer lo que ellos quisieran. Ya los egipcios les tenían miedo a los Yehudim. Entonces, Hashem aprovechó ya este momento para dar varios los preceptos. Aquí se dio los preceptos del Corban Pesach, el primer sacrificio de Pesach que se hizo, donde se tuvo que poner la sangre del cordero, ¿se acuerdan? En los marcos de la puerta para que el destructor no entrara a las puertas, etcétera. Toda esa historia como está en Éxodo, pueden leerlo ahí. Entonces, ahí también fue donde les dijo, para ustedes, a partir de ahora, este va a ser el primero de los meses. En otras palabras, entiende que antes no era el primero de los meses, antes había otro mes y ahora este va a ser el primero de los meses. Y a partir de ahí es que la Torah comienza a hacer todas sus cuentas como Nisan siendo el primero de los meses. Y por lo tanto, el año nuevo va a ser en el séptimo mes. Y te va a decir en el mes, en el séptimo mes, ahí va a ser Santa Convocación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos, aunque la Torah misma no identifica a Rosh Hashanah como el año nuevo, sí lo hace de manera implícita, porque va a haber varias ocasiones en las cuales, por ejemplo, te va a hablar del Hag a Sukkot, de la festividad de Sukkot que está a la vuelta del año. ¿Qué significa la vuelta del año? Cuando se hace la vuelta, cuando se hace el cambio de año. Entonces hay varios versículos dentro del Tanaj, dentro de la Torá misma, que nos habla y que nos indica, que hace por lo menos una alusión a entender que en el mes de Tishre, que es el séptimo mes, ahí es el cambio calendario, ahí es el cambio anual. El cambio de año sucede en el séptimo mes, en el mes de Tishre. Sin embargo, iniciamos a contar a partir del primer mes, que es el mes de Nisan. Para nosotros, este mes que viene es el mes de Nisan, es el mes de la redención. El mes es un mes especial. Entonces, por ejemplo, es un mes tan especial para los judíos que cuando estamos en las sinagogas, normalmente cualquier día entre semana hacemos lo que es como que un tipo de confesión de pecados, cada quien por su parte no le dice a nadie, sino que leemos un texto, leemos un salmo que tiene que ver con el arrepentimiento y eso para buscar hacer teshuvah, para que hagamos teshuvah en cada uno de los rezos que hacemos en Shacharit y en Minjá, el rezo de la mañana y el rezo de la tarde, hacemos eso donde pedimos a Hashem que nos perdone. Sin embargo, cuando hay días especiales, en días especiales no hacemos Tahanunim, que así es como se llama el rezo de perdón por los pecados. Y durante el mes de Nisan, todo el mes de Nisan, no hacemos nunca Tahanunim. ¿Por qué? Porque es un mes especial. Es un mes que hay que conmemorar. En general, todo el mes estamos festejando, digamos, la liberación de Egipto y también el inicio del pueblo de Israel como pueblo. La nación de Israel nació en Egipto, nació en estas historias. Entonces, para nosotros, digamos, el inicio de toda la historia comenzó realmente en el éxodo de Egipto y por lo tanto para nosotros es una fecha muy especial y por lo tanto todo el mes se volvió un mes muy especial. Y toda la cuenta de los meses lo hacemos a partir de Nisan. Y entonces, por ejemplo, en los días de semana tampoco tienen un nombre de acuerdo a la Torá. Nada más le dicen el día 1, el día 2, el día 3, el día 4 y oficialmente sería el día 1 después de Shabbat, el día 2 después de Shabbat, el día 3 después de Shabbat. Y así se dice. Y el día de Shabbat, así se llama, Shabbat. No se llama el séptimo día, se llama Shabbat. El día de Shabbat, el día de descanso. ¿Por qué hacemos eso? Para que cada vez que mencionamos los días nos acordemos de Shabbat. En otras palabras, Shabbat es un día tan especial para nosotros que estamos todo el tiempo mencionando a Shabbat, incluso cuando mencionamos los días de la semana. Y lo mismo tiene que ocurrir ahora con los meses. Los meses, el mes de Nisan es un mes tan importante para nosotros que tenemos que recordarlo cada vez que hablamos de nuestro calendario. Cada vez que vemos nuestro calendario tendríamos que recordar, este es el mes 2 antes de Nisan. Este es el mes 3 después de Nisan.
Este es entonces, y por eso recordamos el séptimo mes, que es el séptimo mes a partir de Nisan, a partir de nuestro mes de nuestra redención, porque este es un mes muy especial, el mes de la liberación del pueblo de Israel, el mes que nació como tal el pueblo de Israel. Entonces es un mes muy especial. Y ahora lo siguiente que tendríamos que contestar es, ok, entonces, ¿por qué es que decimos que por qué es que decimos que los nombres, qué hay con los nombres? Si la Torah misma no le puso nombres a dónde salieron los nombres. Y deben saber que los nombres nacieron originalmente en Babel. En el exilio babilónico, ahí fue donde aprendieron los nombres el pueblo de Israel. Y es por eso que no vas a encontrar en todo el Tanaj referencia a los nombres, excepto en los libros del Tanaj post-babilónicos, como por ejemplo el más frecuente es en Megilat Esther. En la, en el libro de Esther, ahí vas a encontrar el mes de Adar, el mes de Nisan, ahí vas a encontrar en el libro de Daniel, en aquellos libros del Tanaj que hacen referencia al pueblo de Israel después del exilio de Babel, ahí es donde vas a encontrar los nombres del calendario hebreo como los conocemos hoy en día. E incluso muchos de estos nombres, como a lo mejor ya han escuchado, son referencia a los nombres de los dioses de los babilonios. Entonces, aquí nos salen dos preguntas. Oye, si la Torah no lo menciona por nombre, ¿por qué es que nosotros les tenemos que poner un nombre? Y más aún si son nombres que en algunos de los casos hacen mención a nombres de dioses paganos, como lo es Tamuz. Y más que la Torah te dice que no puedes mencionar los nombres de los dioses ajenos. Esas son las preguntas que vamos a contestar ahorita. Entonces, las respuestas son muy sencillas. Con respecto a la primera pregunta vemos que el mismo Tanaj hace mención de estos nombres. En otras palabras, el mismo Tanaj le da validez al uso de estos nombres. En el libro de Esther, en el libro de Daniel, en varios libros postbabilónicos, vemos el nombre que se le pusieron a los nombres en Babel. Entonces vemos como que no hay una prohibición, porque si hubiera una prohibición, si fuera algo malo de mencionar estos nombres, no estaría mencionándose en el libro del Tanaj. Por otro lado, sí hay opiniones que dicen que es bueno mencionarlos por nombre mismo, mencionar el mes de Nisan, el mes como el primero de los meses, el mes de Tishrei como el séptimo mes. O sea, cada mes tratar de mencionarlo como la Torah te pide, que es el mes de Nisan, que es el primer mes. Y así es como lo hace el Tanaj normalmente. En el mes primero, que es el mes de Nisan, o en el mes decimosegundo, que es el mes de Adar, etcétera. Entonces, siempre que te menciona en el Tanaj los meses, te lo menciona tanto con el nombre babilónico como con el nombre con el número de mes de acuerdo a la cuenta, de acuerdo a la Torah. Ahora, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, Ramban, que vivió aproximadamente en el año 1200 de la era común, él trae una respuesta. Él dice, bueno, pero ¿por qué usamos estos nombres? La respuesta que él trae es, de la misma manera que en Egipto empezamos la cuenta de los meses para recordar esta redención tan grande que tuvimos y que nacimos como pueblo, también cuando tuvimos la salvación del exilio de Babilonia, también obtuvimos los nombres para un recuerdo de que fuimos esclavos para Babel y que Hashem también nos liberó. Y entonces usamos los nombres de los babilonios para recordar. Y no te preocupes de que son nombres de dioses, porque son nombres de dioses que fueron nulificados, que la gente ya no los adora, que la gente ya no cree en ellos. Y por lo tanto no hay una prohibición. Una vez que un ídolo ha sido nulificado, ya no se considera un ídolo. Y por lo tanto, luego hay gente que me pregunta, oye, ¿podemos usar toallas de Hércules? Porque pues Hércules era pues, un dios pagano, ¿no? Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hoy en día nadie adora a Hércules. Hércules no es una representación de un dios para nadie actualmente. Si tú lo ves en una cobija, lo vas a ver como una caricatura, no como un ídolo. Y ese es el problema. El problema es que fuera un ídolo. O una vez que se quita esa percepción de un dios, entonces se quita ese problema de la idolatría y por lo tanto puedes seguir utilizándolo. Eso es con los meses. Entonces, para resumir, primero, el tema
de por qué es el primero de los meses. El primero de los meses porque Hashem nos dijo, a partir de ahora, puede ser que antes de esto, el primero de los meses fuera junto con Rosh Hashanah, junto al cambio calendario de año, que es en Tishrei. Sin embargo, a partir de ahora vamos a hacer el cambio de mes, más bien la cuenta de los meses va a ser a partir de Nisan, para que cada vez que menciones los meses te acuerdes del mes en que naciste como pueblo. Y no el cambio calendario, el cambio de nuevo año no se cambió. ¿Por qué? Porque lo que estamos rememorando en Rosh Hashanah, lo que estamos festejando en Rosh Hashanah es la creación del universo. La creación de todo el universo sigue ocurriendo, sigue siendo en el primero de Tishrei. Entonces, si es el primero de Tishrei, entonces vamos a seguir haciéndolo el primero de Tishrei, Rosh Hashanah. No tenemos por qué cambiar Rosh Hashanah, porque tienes que seguir festejando la creación del ser humano en específico en esa fecha. Pero por otro lado, Pesach y el mes de Nisan, el mes de tu redención como pueblo, eso lo vas a empezar a festejar a través de los meses en Nisan. Y ahí va a ser tu primero de los meses, en Nisan. Y después el séptimo mes, y que también tiene mucho significado, porque es el séptimo mes para uno, para un lado, para el otro lado, pero no vamos a meternos en esos temas, pero también hay un significado muy interesante al respecto. Pero debemos saber que esta es la razón por la que hay que dividir. En el calendario gregoriano están juntos. El concepto de año nuevo con el concepto del inicio de los meses están juntos. Nosotros no. Nosotros, Hashem nos los dividió. Te dijo, ok, Rosh Hashanah es el séptimo mes, pero vas a tener ahora el inicio, las cuentas de los meses va a ser a partir de Nisan. ¿Por qué? Porque quiero que conmemores y que cada vez que menciones la fecha, te acuerdes de Nisan y te acuerdes de este mes tan especial al cual vas a entrar. Entonces, esta es una fecha muy importante para el pueblo de Israel como nación. Y por eso se conmemora el mes de Nisan y por eso no hacemos esta confesión, esta confesión pública bueno, pública pero privada porque cada quien lo hace por sí mismo, pero pública porque se hacen con Minyan, con gente de 10 personas. Entonces, así es como ocurre con la primera parte, ¿no? ¿Por qué Nisan se considera el primero de los meses? Si está Rosh Hashanah, que es el año nuevo. Entonces ya dijimos, hay que desconectar esos conceptos. Segundo, cosa que preguntamos es, ¿qué hay con respecto a los nombres de los meses? ¿Y por qué tenemos muchos que son nombres de dioses paganos? Y la respuesta, ¿cuál fue? Muy sencillo, los meses los sacamos de Babilonia y lo encontramos en el Tanaj, lo encontramos en varias partes de la Biblia hebrea. Vemos de ahí entonces que no está prohibido mencionar los nombres por su nombre, el nombre de los meses por su nombre, a pesar de que eran nombres paganos, de dioses paganos. Y una de las respuestas que dimos de por qué no está prohibido es porque una vez que un ídolo se nulifica, ya no hay una prohibición de mencionar su nombre, y así lo hacemos con varios de los nombres de los dioses que había en la época del Tanaj. Por ejemplo, el Baal. El Baal era uno de los dioses peores que había en la época del Tanaj. Y podemos mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque es algo histórico, ya no es un ídolo actualmente. Y si fuera un ídolo, no tendríamos permiso de mencionar su nombre de manera sencilla. Y es por eso que cuando se habla, por ejemplo, de Jesús, no decimos necesariamente Jesús, sino decimos Yeshua o Yeshua Notzri, para como clasificarlo, que la gente entienda. No tienes que necesariamente ser, si estás hablando con alguien que cree en Jesús, no tienes que ser necesariamente despectivo enfrente de él. Puedes mencionarlo Yeshua Anotzri. Y puedes incluso decir Yimach Shemo para ti, pero no necesariamente tienes que hacerlo. Pero puedes mencionarlo en temas de debates o cosas por el estilo, no pasa nada que lo menciones. Eh, o una calle que se llama con ese nombre, tampoco hay problema que lo menciones, aunque es bueno abstenerse en esos casos, ¿no? Eh, ok, siguiente punto, mencionamos, y por último también mencionamos el tema de Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, un comentarista muy importante de la Torá, que en uno de sus escritos, que habla justo de Rosh Hashanah, él menciona que los meses los sacamos de Babilonia como una conmemoración a la salvación que tuvimos en Babel. Y recuerden que si tienen preguntas, si tienen comentarios, pueden levantar su mano o simplemente abrir sus micrófonos y entenderé que tienen una pregunta. Siguiente punto es el tema de Pesach. Bueno, nada más un punto adicional de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah como tal, no, en Rosh Hodesh, perdón, Rosh Hodesh. Rosh Hodesh,
Rosh Hodesh como tal, no existe unas leyes especiales para Rosh Hodesh. Sin embargo, hay muchas prácticas que son positivas de hacer en Rosh Hodesh, y una de las cosas que son positivas de hacer en Rosh Hodesh es hacer una comida especial, especialmente en Rosh Hodesh Nisan, que es una fecha muy especial. Entonces normalmente se hace una comida especial que se pone vino y que se pone carne, porque se considera que es solamente carne y vino lo que puede alegrar a la persona realmente, especialmente a los hombres. Hay quienes tienen la costumbre de que las mujeres no hacen trabajos, cosas por el estilo. En la época que tenemos Bet HaMikdash, hay mitzvot adicionales, hay mitzvot especiales. Entonces vemos en el Tanaj, en la historia del rey David con Shaul, con el rey Saúl, cómo es que había una fiesta especial de Rosh Hodesh. Y había veces, incluso en aquella época, que eran 2 días también Rosh Hodesh, como lo tenemos actualmente en algunos meses, que Rosh Hodesh cae 2 días. Entonces es positivo hacer algo diferente también en el día, comer diferente, comer mejor, para conmemorar Rosh Hodesh y comer con pan. ¿Para qué? Para que cuando uno coma con pan pueda hacer Birkat Hamazon, que es una mitzvah de la Torá, y donde en el Birkat Hamazon agregamos un agregado especial para Birkat Hamazon. Es la bendición que se hace después de comer pan, que se considera que es de la Torá, y que se agrega una sección por Rosh Hodesh adicional. Eh, ok, y bueno, por último vamos a ver temas específicos de Pesaj. Pesaj como tal cae lo que es el 14 de Nisan. El 14 de Nisan empiezan las mitzvot, pero realmente Pesaj como tal es el 15 de Nisan, la noche del 15 de Nisan, pero desde el 14 ya tenemos mitzvot relacionadas a Pesaj. Entonces es muy importante, o sea, una persona, Pesaj realmente es una de las festividades que tiene muchos detalles, muchos detalles. Son bastante complejos en muchas cosas los detalles, tienen que ver todo con la matzah, tienen que ver con el hametz, y estos son los dos puntos como que a lo mejor más importantes que hay que conocer. ¿Qué significa hametz y qué significa matzah? Porque la mayoría de la gente no tiene la menor idea de qué es hametz. Y si les pregunto, me van a poder contestar a lo mejor mucho. Más, a lo mejor sería una pregunta interesante. Me pueden poner en el chat qué es lo que consideran que es hametz. O si quieren abrir sus micrófonos y dar sus opiniones, también pueden hacerlo. Em, quieren o pueden mandarlo por el chat o pueden contestar a ver sus micrófonos. Es cualquiera de los 5 granos que están leudados. Ok, muy bien. Entonces esa fue una respuesta bastante profesional. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo o decirlo en el chat? ¿No? Ok. Entonces, la Torá como tal me prohíbe en Pesaj consumir hametz, o el otro término que utiliza, que hay una distinción y que ahorita vamos a ver, es seor. Seor o hametz están prohibidos en Pesaj, y es una prohibición muy fuerte. Está más prohibido comer hametz en Pesaj que comer puerco cualquier día del año, o que comer carne con leche cualquier día del año, que están prohibidos también por la Torá. Es peor comer hametz en Pesaj que cualquier de esas prohibiciones de comida. Es la peor prohibición que tiene que ver con la comida. Y no solamente eso, sino que se considera que normalmente eh, vas a, hay cosas que pueden tener ingredientes que no son kasher, pero que aún así es kasher el alimento en sí mismo. Y muchos se pueden preguntar por qué, porque se considera que si es muy poquito el ingrediente que no es kasher, se nulifica dentro del ingrediente principal que sí es kasher. Entonces decimos que no hay problema, pero en Pesaj no existe eso. Entonces en Pesaj es todo un tema con respecto a los alimentos que comes en Pesaj, porque hay muchas cosas que contienen trigo, dentro de los conservadores se hacen con trigo, cosas por el estilo. Entonces es muy complejo el tema de la comida en Pesaj, y esto por lo tanto, todo gira alrededor de este concepto. Y voy a compartir mi pantalla para que les muestre esto. Hay como tal el hametz que está prohibido en Pesaj proviene de 5 granos que son de la tierra de Israel. 5 granos de la tierra de Israel.
Y estos 5 granos de la tierra de Israel son el trigo, la cebada, la espelta, centeno y avena. Estos 5 granos, que realmente si ustedes conocen de granos, yo no soy muy conocedor, pero para todo este tema yo lo he investigado, pero todos estos 5 granos son muy parecidos, todos los 5 granos. Bueno, estos 4 granos son muy parecidos, son casi idénticos. Si no sabes de granos, va a ser muy fácil que te pierdas en ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría no conoce realmente los 5 granos, son muy parecidos. El centeno, la espelta, la cebada y el trigo son muy parecidos. Entonces, la avena es muy diferente. Y de hecho, una de las razones por las que la avena es muy diferente es porque la avena, de acuerdo a algunas opiniones, no es uno de los 5 granos de la tierra de Israel. Esto es un concepto que no me voy a meter mucho, pero hay personas, hay grandes rabbanim muy grandes, que opinan que la avena no está dentro de los 5 granos de la tierra de Israel. Igual es bueno abstenerse de comer estos 5 granos, la avena en Pesaj, pero no es uno de los 5 granos de la tierra de Israel porque no tiene que ver, de hecho posiblemente ni siquiera existía la avena en Israel hace 2000 años o 1000 años. Otro punto, hay otro, porque realmente hay muchos estilos de trigo, cebada, centeno, todos son de la misma familia y hay muchas especies similares. Entonces, la Torá, cuando se te describió los 5 granos, te describió 5 granos que son todos de la misma familia. Sin embargo, hubo Jamim, grandes sabios, que vivían en lugares donde no existían tan fácilmente a veces algunos de estos granos, y entonces identificó la avena como uno de los 5 granos que no necesariamente es, y por lo tanto una persona no debería comer matzá de avena, como lo vamos a explicar ahorita. Entonces, porque vamos a ver cómo es que la hametz prohibidísimo en Pesaj. Matzá es una mitzvah comer matzá en Pesaj. Y la matzá y el hametz provienen exactamente de la misma fuente. Entonces, cualquiera de estos 5 granos de la tierra de Israel, más cuando a estos 5 granos le agregamos, vamos a ver si me sale el dibujito, bueno, es un más, ¿no? Un signo de más, algo así. Cuando a estos 5 granos le agregamos agua, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se le agrega agua? Pues empieza el proceso de fermentación de los granos, por obvias razones. Entonces empiezan a fermentar los granos. Ahora, si tú dejas que fermenten, que el tiempo tradicional que se dice para fermentación es más de 18 minutos, lo cual, aunque también no vamos a meternos al tema, pero vamos a dejarlo en la opinión tradicional, que es 18 minutos. Si ocurrió más de 18 minutos, entonces tienes como resultado Hametz. Hametz que está prohibido en Pesaj. Ahora, si tienes menos de 18, si no dejaste que se leudara, le pusiste menos de 18 minutos, entonces obtienes matzah. Matzah. Entonces es muy fácil la fórmula. Y las dos provienen de la misma fuente. Matzah y hametz provienen de la misma fuente. Si tienes cualquiera de los 5 granos y lo agregas agua y dejas que se fermente, ocurre que tenemos hametz. Si no dejas que se fermente, tenemos matzah. Entonces, esto es hametz y matzah. Así de sencillo. Nada más que el problema es que la mayoría de la gente luego no conoce, no entiende estos conceptos, pero esto es lo que los judíos no comemos en Pesaj. Ahora, como no sabemos realmente, hoy en día en el mundo en que vivimos, no sabemos realmente qué tiene hametz, qué no tiene, qué tiene trigo, si el trigo necesariamente no sabemos si entró en contacto con agua, porque para tú muchas veces separar la cáscara del trigo es bueno mojarlo. Y hay veces que si se moja poquito y no es problema, pero hay veces que se moja mucho y sí es problema, hay veces que se moja con agua caliente, que es más problema, hay veces que se moja también después para hacerlo más blando y ya ahí hay un problema. Entonces todo esto todo eso es lo que llegamos a tener como resultado una actitud
de los judíos muy estrictos con respecto a esto. La mayoría de los judíos se abstienen completamente de consumir cualquier producto que no tenga certificación especial para Pesaj. Si no tiene certificación para Pesaj, no se consumen los productos. ¿Por qué? Porque tienen, no sabemos si sí, si no, entonces mejor se abstienen y se quedan con solo productos que sabemos 100% que no tienen trigo o que el trigo no entró en contacto con el agua. Normalmente no se usa nada que tenga trigo. No se usa nada que tenga trigo porque puede ser que lo mojes, etcétera. Entonces nada que tenga de las 5 especies de la tierra de Israel se utiliza en Pesaj. En estos 7 días y en la tierra, fuera de la tierra de Israel son 8 días de la festividad de Pesaj, no se come nada que tenga alguno de estos 5 granos con levadura. Entonces, ahora, como resultado obvio, cualquier cosa, por ejemplo, si yo tengo, porque vas a encontrar que los judíos son muy creativos y hoy en día vas a tener un pastel en Pesaj. ¿Cómo tienes un pastel en Pesaj? Porque se hace con harina de papa y se hace con harinas de almendras y hay todo tipo de ideas creativas actualmente que Pesaj no lo sufres porque realmente tienes absolutamente todo lo que quieras, lo tienes en Pesaj con sustitutos, ¿no? Entonces hoy en día existe todo tipo de pasteles, todo tipo de galletas, todo tipo de cosas que no son de los 5 granos de la tierra de Israel. Entonces no se hacen hametz. Por más que se leuden, por más que se eleven, por más que se fermenten, si no son de estos 5 granos, no se consideran hametz y por lo tanto también no podrías tener una matzá si no son de estos 5 granos. No puedes cumplir con la mitzvah de consumir matzá con más de estos 5 granos. Entonces, y por otro lado, el otro término que es bueno aclarar es el término seor. Seor es el otro término que se utiliza con respecto a la matzá. Ahora, seor, ¿qué significa? Seor se suele traducir como levadura. Levadura. Sin embargo, si alguien conoce lo que es la levadura hoy en día, la levadura que compras en la tienda hoy en día no tiene nada de las 5 especies, no tiene ninguno de estos 5 granos. ¿Qué es lo que tienen las levaduras de hoy en día? Tienen bacterias que lo que hacen es que comen y expulsan aire, etcétera. Entonces se va inflando la masa más rápido. Esa es la levadura actualmente y por lo tanto la mayoría de la levadura actualmente podría ser kasher le Pesaj. No la utilizarías en Pesaj, obviamente, porque aumenta el tiempo de la rapidez de la fermentación. Sin embargo, la levadura como tal mismo no es hametz. La levadura no es seor tampoco. La levadura que tenemos hoy en día. Pero antes no usaban la levadura con bacterias. ¿Qué era la levadura antigua? La levadura antigua, vamos a ponerla aquí, era lo que se conoce hoy en día como masa madre, que creo que no se utilizan los... La levadura antigua era la masa madre. Entonces la masa madre es una masa que se dejó fermentar y que esta masa ya fermentada se pone en otras masas para que se fermenten más rápido. ¿Ok? Entonces esto es lo que se conoce como masa madre y esto es lo que en la Torá se le conoce como seor, que como un dato curioso, en inglés masa madre se llama sourdough. Sourdough es el concepto en inglés que mi Rab David Bar Haim, Shlita, él dice que justo el concepto en inglés proviene también del concepto en hebreo. Seor después se convirtió en sourdough, ¿ok? Entonces es como, es la opinión de mi Rab, que el hebreo es el fundamento de todos los idiomas y por lo tanto también esta palabra de sourdough también proviene de seor, que justo es el concepto de sourdough o masa madre es seor. Esto es lo que es levadura en la época del Tanaj y lo que está prohibido también consumir en Pesaj, que prácticamente hablando no hay diferencia no hay diferencia, está todo lo que sea de estos 5 granos y que tenga más agua y más de 18 minutos se considera hametz y está prohibido comer en Pesaj. Y por último deben saber que las otras Pesaj es uno de los días más importantes para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenemos varias mitzvot. Las mitzvot que tenemos es, además de no comer hametz, buscamos el hametz en nuestras casas, después quemamos el hametz, después
tenemos algo que se llama la mitzvah de contar la historia de Pesaj, que se hace en el Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj literalmente significa orden de Pesaj, que tiene que ver que todo va alrededor de esto, de la importancia de contar a nuestros hijos, como dice la Torá, y le contarás a tus hijos, y la importancia entonces que tiene contar la historia de Pesaj a los niños es muy importante, y por lo tanto es lo que se hace, se cuenta, se hace, se alarga en los detalles, en las historias, dependiendo de la edad del niño, todo se adapta a la edad de los niños que tienes en casa. Entonces la idea de esto es principalmente para ellos, aunque si está la persona sola y no tiene niños en su casa y no tiene nadie a quien contarle la historia, igual se cuenta la historia a sí mismo. Es un precepto muy importante en el pueblo de Israel que es más común entre los judíos no religiosos. Hay muchos judíos que no, que no observan nada, 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 que ni siquiera van en Yom Kippur a la sinagoga, pero Pesach sí lo hacen. Van en la noche del Seder de Pesach, van a algún lugar a festejar Pesach en alguna sinagoga en el mundo. Entonces, esto es contar la historia de Pesach, que dentro de esto lo que se hace es que ahí es donde se cumple la mitzvah de comer matzah, se toman 4 copas de vino digamos, como símbolo de libertad, como que somos libres, entonces las copas de vino se consideran como símbolos de libertad, se come también lo que es el maror, que es hierbas amargas, para recordar la amargura de la esclavitud. A ver, vamos a revisar esto que se nos fue. Ok. Eh, Después, ¿qué más hacemos? Cantamos el Halel, se canta. La idea es hacerlo algo muy divertido y entretenido, principalmente para los niños de la casa, para la gente que tenemos en casa. Entonces, esto dura durante 7 días, aunque esto solo lo hacemos en Israel un día, la primera noche, y fuera de Israel lo hacemos las primeras 2 noches, pero la fiesta como tal dura durante 7 días y hay distinciones entre el primer día y el último día, o los primeros 2 días y los últimos 2 días y los días intermedios, pero para fines prácticos realmente es una festividad que la idea es que sea muy significativa, especialmente para los niños, y que a través de esto se siga transmitiendo la historia de nuestro pueblo, nuestras tradiciones, todo eso de generación en generación. Y Pesaj ha sido una de las festividades que más ha permitido que el pueblo de Israel exista hasta hoy en día. Muy bien, entonces eso es todo de la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, hace rato, es que no pude prender mi micrófono hace rato, Sí, pero mencionabas lo de los meses de el calendario hebreo, sí. pero en ese momento en el que se establecieron, en el que era el exilio babilónico, pues me imagino que los dioses sí estaban vigentes, ¿no? En el momento que se fijaron. No sé si se fijaron en ese momento. Lo que sé es que se mencionan cuando ya fue destruido el imperio babilónico. O sea, digamos como que la historia de Purim ya no existe el imperio babilonio, ya existe el imperio persa, que sería una buena pregunta a ver si tenían los mismos dioses, que asumo que no, asumo que llegó el imperio con toda su fuerza, destruyó a los babilonios, mantuvo el poder y se acabó el imperio babilonio, y también supongo que se acabaron sus dioses. Y es ahí donde tenemos la mención de los nombres de los meses. E igual, no sé, no me queda tan claro que realmente hay una prohibición explícita cuando tienes el nombre de un dios puesto también en algo cultural, en algo del día a día, que no lo puedas pronunciar. Tampoco me queda claro así, porque a final de cuentas no se pronuncia por honor al Dios, sino se pronuncia como algo normal y ya todo el mundo entiende que se considera simplemente el nombre de la calle o el nombre del mes. Entonces no me queda tan claro que estaría prohibido. Igual es difícil mencionar que lo mencionen, pero por eso o sea, que los tomemos para el nombre de nuestros meses. Entonces por eso menciono que ahí se considera que es porque ya no estaban con nosotros. Esos ya no eran dioses que fueran alabados por nadie, entonces ya se quitó la prohibición. No sé si quedó claro. Mm, ok.
Entonces, básicamente es em, como tenemos una situación en la cual no hay necesariamente una prohibición de mencionarlos porque vivimos en el país donde se mencionan esos nombres, pero por otro lado, tampoco es razón para agregarlos a ti, a tu calendario. Entonces lo que dice Nachmanides de por qué se agregaron al calendario fue porque justo es una señal de la derrota del Imperio Babilonio y de nuestra victoria y nuestra liberación de aquella salvación. No sé si eso se aclara un poco más. Ah, bueno, esa me gusta más porque sí, sí, sí me gusta más. Es lo mismo pero con otras palabras. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No. Ok, si nadie más tiene preguntas o comentarios, vamos a dejarlo por hoy.